Ok. Muy buenas tardes. Gracias por el día de hoy que el Señor ha creado. Le damos gracias a Él porque hoy en todo partes del mundo se está predicando la palabra, porque es el día asignado por el Señor para que su iglesia amada se congregue, su iglesia amada esté juntas todos adorando, alabando al Señor y escuchando su palabra. Les doy la bienvenida a su iglesia Biblia Libre Tijuana. Para los que nos ven en línea, estamos en Tijuana, por si está alguien sin iglesia que ande buscando, aquí tienen su iglesia. Y pues estaremos viendo el día de hoy, abriendo una serie nueva que se llama la serie del libro de Judas. Hoy va a ser la primera prédica de un libro pero tan extenso que solo tiene un capítulo. Sin embargo, ese capítulo tiene exageradamente mucha complejidad. No es un capítulo sencillo. Desde el inicio nos vamos a dar cuenta que es complicado, pero así el Señor lo ha querido, ¿no? El título de la prédica el día de hoy es ¿Quién es tu familia? Así es como lo apoderamos. Bueno, así es como el Señor puso en mi corazón de poner el título. ¿Quién es tu familia? Y nos vamos a ir dando cuenta del porqué del título. Estaremos estudiando hoy el versículo de Judas capítulo 1, el único ya mencionado, del versículo 1 al 2 solamente. El tema principal de esta carta, epístola significa carta. Cada rollo que se escribió en el Nuevo Testamento se les llama epístola, varias de ellas, y la epístola significa una carta. El tema principal de esta carta es los falsos maestros. Sin embargo, hay más temas alrededor del libro, sin embargo ese es el que predomina, ese es el tema principal, es el tema donde Judas hace mención con un énfasis tan claro y tan directo y tan profundo que es que le habla a los hebreos y a los judíos de una manera que para nosotros es como si nos estuvieran hablando en chino sabiendo que nosotros hablamos español. Más adicional a ello, con el solo entender la palabra ya se nos dificulta, porque la palabra está escrita por el Espíritu Santo de Dios, y ya con eso para nosotros humanos es complicado. Entonces esta va a ser una carta interesante. Vamos a tratar de verla lo más suavecito posible, sin llevarnos a un lugar donde nos explote la cabeza, sino donde podamos entender el mensaje del Señor hacia nosotros el día de hoy. Comenzaremos entonces por el capítulo 1. Sin embargo, antes de iniciar, si tienen Biblia, vayan ahí. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor tome control de todo, porque todo es de Él. Amado Dios, gracias de nuevo te damos porque tú has sido nuestro Dios y nos has traído hasta este momento. Tú has sido bueno con toda tu creación. Les has dado para que salga el sol a buenos y malos. Aún en las guerras, aún en el conflicto de nuestro país y los países que están alrededor del planeta Tierra, tu misericordia ha estado presente, aunque hay veces que no entendemos cuál es el propósito de la violencia, del derramamiento de sangre, pero Padre, sabemos que esto ha pasado toda la historia y sabemos que todo esto lo usarás para bien y sabemos que en algún momento vamos a entender el porqué. Estamos agradecidos por nosotros que estamos libres de ello, pero estamos contristados por nuestros hermanos y por todos aquellos que están sufriendo, Padre, que tampoco son nuestros hermanos. Pedimos por nuestros enemigos, pedimos por los que están cegados, pedimos por los que son buenos, entre comillas, en el mundo, y pedimos por nosotros, que dices que somos buenos, pero somos buenos justificados por ti. Amado Dios, te damos toda la gloria, solo tú eres digno de recibirla, porque todo el mundo gira alrededor de ti. Aunque no lo puedan entender muchos, entendemos que todo es tuyo y todo es por ti, para ti y a través de ti. Todo ha girado siempre en toda la historia de la humanidad en ti. No en un accidente de una bacteria que mágicamente se formó en el ser humano más brillante del planeta Tierra, sino en la creación que tú has hecho. Tú eres nuestro creador.
y en ti confiamos. Amado Dios, te pido, Padre, en oración también, para que me abras el entendimiento, para que lo que diga yo de mi lengua no sea piedra de tropiezo, sino que tú tomes control de mi boca, de mi lengua, y se predique tu sana doctrina, tu solo escritura. Que no salgan herejías, por favor, que no salga nada indebido. Amado Dios, te pido por los corazones de los que están hoy presentes, que el Espíritu Santo trabaje en ellos, que el Espíritu Santo trabaje en los corazones que nos van a ver en diferido en línea, para que trabaje en sus corazones, porque solo el Espíritu Santo puede dar ese entendimiento, ese abrir el corazón endurecido y dar un corazón sensible para que pueda entrar tu palabra y hacer una transformación. Amado Dios, gracias por los que están aquí presentes. Yo te ruego y te suplico que los bendigas, que los cuides, que los guardes, que atiendas todas sus oraciones, peticiones, todo aquello que claman, esas rogativas, Padre, que tienen, que solo tú conoces en sus corazones. Atiéndelas, por favor, te lo ruego, y que sea tu voluntad, pero bendíceles, ayúdales, muéstrate a sus vidas. No hagas lo que yo te diga, Padre, sino haz lo que tú dices. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, nos vamos a ir a Judas 1 al 2. Y dice la palabra, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Les leí la versión de la Reina Valera 1960. La Biblia de las Américas dice exactamente lo mismo, lo único que cambia es en santificados, la cambia por la palabra amados. ¿Y por qué lo pone como amados? Porque lo que vamos a estar viendo hoy es, sin embargo, todo eso que estaremos viendo hoy, ¿por qué dice amados? Este es un contexto que la Biblia de las Américas adaptó en la traducción, porque era apropiado por la acción de Dios que va a tomar a favor de nosotros. La palabra antigua que se encuentra en la Biblia, bueno, en los escritos griegos, viene santificados. Esa es la palabra más antigua. Sin embargo, amados y santificados prácticamente en este contexto es lo mismo. La palabra nos enseña que debemos de ser santos. ¿Qué significa santos? Sacados, apartados para Dios. Sin embargo, este de santificado, como vamos a ver más adelante, no exactamente significa eso. Es como una derivación de lo que nos va a querer decir, no exactamente eso, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito del contexto de quién era Judas. Judas es el nombre en griego. Judá, sin F, es en hebreo. El autor es Judas. Y la pregunta que les hago a todos ahorita, ¿y cuál Judas? Porque si han leído la palabra en distintas versiones, van a encontrar muchos Judas. Un poco más adelante veremos qué Judá es. No sabemos con exactitud a quién era dirigida la carta. No se sabe. Sin embargo, nos queda bien en claro que la carta esta iba dirigida a los del camino, a los cristianos, a los que estaban en la iglesia primitiva. Estamos hablando de aquellos padres de la iglesia, de los discípulos de los apóstoles. Aún había apóstoles en ese tiempo. El fechado tiene mucha relación con la carta segunda de Pedro, en el tema primordial, que es ir en contra de los falsos profetas. Y también la fecha es parecida a la de Santiago y a la segunda de Pedro. Por lo tanto, Judas no está claro si consultó a Pedro o si Pedro consultó a Judas. Primero, vamos a ver las dos opciones, los dos puntos teológicos que muestran los teólogos de toda la historia. Uno de ellos, un grupo, dice: si Judas tuvo material
Judas tomó material prestado de Segunda de Pedro, entonces pudo ser escrita tiempo después, a mediados o hasta finales de los años 60 de nuestra era. La segunda postura dice, si Segunda de Pedro tomó prestado de Judas, entonces sería escrita la primera parte de los años 60, aún antes, podría ser 58, 57, por ahí. Lo que coloca el libro no tan lejano al libro de Santiago. Y siendo ellos hermanos, tanto Santiago como Judas, uno podría entender que pudieran escribir en una época similar. Y se preguntarán, ¿y para qué tanto rollo? ¿Por qué me dice esta información? ¿En qué me va a edificar? Ahorita lo vamos a ver durante el transcurso de nuestra enseñanza, nuestra prédica el día de hoy. Todo esto es porque necesitamos conocer quién lo escribió, cuál era el afán, el propósito de Dios que utilizó a esa persona individual para escribirlo y a quién se la iba a dar y qué quería decirle el Señor a ellos en ese momento que nos está queriendo decir a nosotros. Porque toda la palabra de Dios tiene una razón de estar. Nosotros no podemos evitar ni hacer pasar por encima ni una tilde, porque todo tiene una razón de ser. Como mencionamos en la oración al inicio, no hay casualidades, Dios tiene el control completo de todo por la historia. Es importante ver todo ello y ahorita vamos a ver por qué. El principio de cada carta es fundamental, como les menciono. Saber quién escribe y para quién lo escribe es importante entenderlo, que cuando alguien escribe para alguien hay un contexto y un trasfondo. Recordemos que ellos son judíos de la época de hace 2000 años, donde ya estaban muy influenciados por el griego y por el romano, por el imperio y por las ideologías. Entonces ellos, si quisiéramos entenderlos con nuestra forma de vivir ahorita, donde tenemos wifi, hablamos otro idioma y donde ya tenemos toda la revelación completa y tenemos muchas posturas y muchas ideologías y filosofías, nosotros ya nuestra mente se va a ir por todos lados menos por querernos poner en los zapatos de ellos, porque ellos en específico estaban atravesando por algo muy concreto. Y eso es lo que queremos saber hoy. ¿Qué es lo que ellos estaban pasando? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que la carta nos está diciendo a nosotros en este momento? Porque no podemos solo tomar lo que creamos que es apropiado. Esto nos ayudará a comprender en concreto cuál es el mensaje para ellos y saber en qué nos va a edificar a nosotros hoy. Queremos primordialmente evitar herejías y vivir de una manera errónea. No podemos vivir de una manera errónea. Por ejemplo, rápido así, si tú tienes un bebé y tienes una conexión de internet, de electricidad, y sabes que la electricidad es para conectar los aparatos, la luz y demás, y tu bebé anda caminando por todos lados, ¿acaso tú erróneamente le vas a decir al bebé, ay sí, camina por ahí, ponte a jugar ahí a un lado donde está el enchufe, sabiendo que se chupan los dedos y pueden meterlo ahí a electrocutarse y matarse? ¿En qué sentido está relacionado esto? Es que el bebé no entiende. Él vio un agujero y con su dedo quiere meterlo como en la oreja, en la nariz, en todos lados y por ahí. Y nosotros no entendemos el contexto del bebé porque mete el dedo por todos lados. Nosotros sabemos que no debe meterlo ahí y le podemos dar instrucciones que no lo meta o poner algún tapón para que no se acerque, pero cuando no estemos y si no los enseñamos y está el bebé en otro lugar y anda caminando libremente y está lleno de enchufes y mete el dedo, ¿qué va a pasar ahí? Entonces nosotros no queremos ser hijos de Dios, queremos malos mensajes, ni tampoco aplicarlos mal para nosotros, porque lo único que va a ocasionar es que haya desgracias espirituales y físicas. No podemos. La guerra que está ahorita ahí en Irak, Irán, Israel, es una guerra religiosa que ya aprovecha Estados Unidos como siempre para sacar ventaja de los materiales de la tierra, petróleos y demás cosas, como siempre lo hace, y tener el poder, dominio para ellos hacer lo que se les dé la gana. Es normal, siempre han nacido así los imperios. El de Roma fue así, el de Grecia y toda la historia, y cuando se vaya a Estados Unidos va a venir otro y va a hacer lo mismo, si es que seguimos aquí. Eso es lo que Dios quiere.
Ahora sí, vamos rapidito a ver qué Judas es. ¿Por qué? Por la importancia de que Judas es. Porque el Nuevo Testamento menciona varios Judas. Número 1, Judas Iscariote, el traidor. Evidentemente él no es el que escribió la carta. Número 2, en Hechos 5:37, no vayan ahí porque vamos a ver mucha palabra ahorita ahí, nomás anoten si gustan. Hechos 5:37 menciona a Judas el Galileo. Este era sedicioso y un criminal, no era el que la escribió. Número 3, en el libro de Hechos también había otro Judas llamado también Barsabat, quien fue enviado junto a Pablo y Bernabé a Antioquía con las cartas de los apóstoles que redactaron luego del concilio de Jerusalén. Este era un hombre de confianza, pero no era el escritor. Hay muchos escritos de los padres de la iglesia que mencionan que él no era. Después lo podemos ver si gusta. Número 4, Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles. Este tampoco era, porque en Lucas 6:16 de la Reina Valera y de las Américas se tradujo incorrectamente. Aquí tenemos a Lucas 6:16, donde nos menciona Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. En la Biblia de las Américas y en la Reina Valera y en todas las versiones de esa época que fueron escritas y anterior, menciona que es Judas, hermano de Jacobo. Sin embargo, hay mucha evidencia histórica que los escritos originales en griego mencionan que está escrito en el original Judas de Jacobo. Esa palabra de Jacobo es muy distinta a decir que es hermano de Jacobo. De Jacobo pudo haber sido de la tierra de Jacobo, más probable de su papá era Jacobo, porque allá en esas épocas, como les digo, en el griego, en el hebreo de esos tiempos, no tenían apellidos. Ellos nada más se manejaban con el nombre. Entonces ellos tenían dos opciones: decir Juan de Chipre, o Juan hijo de Alfeo, o Juan el primo. Entonces es muy importante el de dónde, porque eso hace muchos cambios. Entonces aquí ya nos quita una equivocación que usan una religión, que ahorita la vamos a ver, donde dicen que es hermano de Jacobo el apóstol y no es hermano del Señor Jesús, para justificar muchas doctrinas erróneas, para confundir a muchos. Ahorita lo vamos a ver quiénes son ellos. No se preocupen, no lo vamos a abordar, solo ver. En Judas 1:17, aquí mismo. ¿Qué fue Judas de Jacobo? Ahorita vamos a ver. En Judas 1:17 leemos: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él no se incluye como uno de los 12 apóstoles. Nosotros creemos que es Judas, el medio hermano de sangre, de carne del Señor Jesús, el autor de la carta. Eso es lo que está en la tradición, eso es lo que está en las creencias, eso es lo que testificaban los padres de la iglesia y eso es lo que denota en la palabra. Él no es Judas el que nos menciona algunos otros. Y lo vamos a corroborar ahorita más adelante. Si vamos a Marcos 6:3, abremos la Biblia. Marcos 6:3, veremos algo. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Está en Marcos 6:3, está hablando de Jesús. Está hablando que tiene hermanos. Y ahí menciona los nombres de los hermanos. Hay otros versículos donde se mencionan los hermanos, pero este es uno donde quería tomar para que vieran que ahí está Judas.
Ese es el Judas que nosotros estamos seguros que escribió la carta. Santiago, el hermano de carne de Judas, también se introduce en su carta humildemente como siervo. Aquí la carta de Judas, cuando leímos el primero, dice Judas, siervo de Jesucristo. Él no viene introduciéndose como Judas, hermano del Señor Jesucristo. Él no viene charoleando, él no viene apantallando, él no viene como diciendo, a ver, todos esos apóstoles y todos esos fariseos y saduceos, háganse a un lado porque el que resucitó es mi hermano, así que yo tengo más llamado porque lo conocí por más de 30 años. No, él no viene siendo eso. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Simplemente él y su hermano Santiago se están introduciendo de una manera de siervos, humillados, humildes, sujetos, que ya habían nacido de nuevo creyendo en Cristo. ¿Y por qué vamos a ver eso? Ahorita lo veremos también. Ellos eran hermanos de Jesús, prefirieron identificarse como siervos por reverencia a la divinidad de Cristo, en lugar de utilizar su parentesco terrenal. Inicialmente Judas y sus hermanos fueron escépticos respecto a Jesús. O sea, todos los hermanos de Jesús no creían en él, ni María, su mamá, aunque ella sabía por la revelación del ángel y por lo que José, su esposo, le decía, pero ni sus hermanas. Pero se unieron a la iglesia tras presenciar la muerte en la cruz y la resurrección, convirtiéndose ellos en pilares, columnas de la comunidad cristiana. He aquí la importancia de predicar las malas noticias y las buenas noticias. Ahora ya me fui por todos lados, no, hermanos. Aquí estamos viendo que ellos creyeron cuando Jesús fue crucificado en la cruz y resucitó. No ocupamos milagros ahorita que nos sane del cáncer, no ocupamos que resucite a Lázaro otra vez, no ocupamos nada de eso. Ellos vieron a Jesús hacer todas esas obras y vieron a Jesús fue crucificado y resucitar. Y se acordaron de todas las enseñanzas que les había puesto durante su vida y ellos creyeron. ¿Y cuál es la importancia de predicar las malas noticias y las buenas noticias? Porque nuestra labor aquí en la tierra es hacerle saber a la gente que en todas las demás religiones solamente hay malas noticias. Nosotros tenemos solo un Dios, y ese Dios dio su vida, y ese Dios venció a la muerte y resucitó. Ustedes investiguen, se los dejo de tarea, todas las demás religiones, nadie puede afirmar eso, nadie. Los judaizantes y los católicos la afirman, sin embargo ellos tienen otra perspectiva de Jesús. Todas las demás de 3.000, 4.000 religiones que hay, nadie te dice que vas a resucitar. Sus dioses están enterrados allá abajo. Sus hombres que lucharon por ellos por 20 años no tenían poder. Por ello es importante predicar las malas noticias de que somos pecadores, merecemos la muerte y todos nos vamos a morir. No hay nadie que se vaya a escapar de la muerte, más que la generación cuando venga Jesús. Inmediatamente las buenas noticias de que Jesús es el único que resucitó, y hay infinita de evidencia histórica y arqueológica y de muchos lugares. María sí tuvo más hijos, no fue virgen inmaculada. Para aquella religión donde dicen que María es inmaculada y que tiene poder, es una gran mentira. María fue virgen hasta que concibió del Espíritu Santo. Cuando nació nuestro Señor Jesús dejó de ser virgen, y José, como todos los hombres de aquí de México, les gustan las familias grandes. Tuvo 4 hermanos y mínimo 2 hermanas, María y José. No eran hijos de José de otra madre, y no eran primos ni sobrinos que se fueron a vivir con María, eran hijos. Y hay mucha evidencia, no solo en la escritura, sino en la arqueología. Ahora, ¿y nosotros cómo nos vemos en este momento? ¿Como hermanos de Jesús o como siervos obedientes?
Bendito sea el Señor por la luz que nos está dando hoy. Somos siervos. Nosotros somos adoptivos, somos hijos de Dios a través de Jesucristo, pero no andamos charoleando eso. Si quieres mostrar a Jesús en tu vida y mostrar quién es Jesús, sé su siervo. Es el único Dios también que vino aquí a la tierra y sirvió al hombre. Todos los demás dioses, lee su literatura, vinieron aquí a abusar de las mujeres, a poner cargas a los hombres, a traer obras, a destruirlos, a conquistarlos y a derramar sangre. Jesús es el único que lavó los pies de los discípulos y así entregó su vida. Él no compró una casa para andar en la obra allá afuera sanando enfermos, sanando almas, predicando su sana doctrina y viviendo para entregarse a los demás. Entonces, somos hermanitos, estamos cómodamente, sí, pero somos siervos que debemos de ser como nuestro Señor. Y con respecto al nombre de Judas, vamos a abordar un poquito aquí Judas, me encanta. El ser humano ha traído tabús, misticismo, nos gusta la adivinación, nos gustan los horóscopos, nos gusta que nos lean la carta, leer el café, nos gustan las supersticiones, traer un amuleto, traer de todo. Y en los nombres no es la equivocación, no es la excepción. La gente cree que ya no debemos de ponerle Judá a nuestros hijos porque es el que crucificó a Dios. El nombre no tiene un propósito, no tiene un valor. En la escritura no todos fueron cambiados de nombre, no todos tenían un significado profundo, solamente el Israel étnico. Nosotros no somos Israel. Aún el Israel que está en guerra no es el Israel étnico, es una manifestación del Israel étnico que no es el pueblo de Dios, es una tribu, un pueblo que anda allí. Nosotros somos el Israel espiritual, nosotros ya no nos manejamos con hechicería, con brujería, con adivinación, con supersticiones, porque tenemos al Espíritu Santo adentro y eso es más que suficiente. Nosotros no le tenemos tabú de que no pases abajo de la escalera porque vas a tener mala suerte. O en el año nuevo saca las maletas y come uvas porque si no, no vas a viajar. Nosotros no le decimos a nuestro hijo porque si le ponemos un hijo de Adolfo, va a traer un caos. O si le ponemos Judas va a traicionar a todo el mundo. No, por favor. Y para rematar, ya que andamos acá, ¿no? A nuestros hijos, si le ponemos a todos ellos Jesús, o a nuestras hijas María, eso por el amor de Dios, no quiero que se me ofenda nadie, no garantiza que nuestros hijos sean creyentes. Todos y cada uno de nosotros, yo, ustedes, los que ahí, todos, nacemos inconscientemente pecadores. Manipulamos desde que somos bebés, mentimos desde que podemos hablar. Somos unos vil pecadores y entre más pasa el tiempo, más pecadores nos hacemos. Tienes que corregir a tus hijos a no pecar, a no hacer maldad. Pero si le ponemos Jesús a todos, pues se va a salvar, pero no funciona así. No funciona así. Tenemos que abrir nuestros ojos al entendimiento de la realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer a nuestros hijos, nuestra responsabilidad, es bien sencilla, bien difícil y bien sencilla. Y ustedes saben bien qué es. Predícale el Evangelio. No le prediques que Jesús es bueno. No le prediques que Dios te va a enviar al infierno. No le prediques que yo tengo mucho gozo, paz, amor y nunca me pongo triste y ni me deprimo, porque todo eso es incorrecto. Tienes que enseñar esas verdades completas, porque si tú sacas una verdad fuera del contexto y le agregas algo que no esté completo, ya la estás haciendo en una mentira que puede ser de tropiezo, como les decía al inicio. Nosotros tenemos que predicarles el Evangelio, las malas noticias de que somos pecadores y merecemos la muerte, el pago del pecado es la muerte. Dios está airado con el pecado y con el pecador y no va a tener misericordia. Y cuando mueras vas a ir al juicio ante Él, no a negociar, sino a la condenación eterna. No a desaparecer, ni a reencarnar, ni a otra oportunidad. Eternamente al paraíso, eternamente al castigo. Y no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos que ser luz y sal.
No solo predicarles con las palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra vida. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo pagamos los impuestos, cómo no estafamos al prójimo, cómo salimos a ser obedientes a lo que dice la palabra, cómo no nos alteramos nomás porque salió mucho sol y me dio calor. No, tenemos que tener dominio propio y oración. Algo sumamente complicado, orar. No nacimos sabiendo orar y oramos egocéntricamente. La mayoría de las veces oramos muy poquito cuando se acomoda nuestro tiempo y con relación a nuestras necesidades. Cuando oramos por alguien, queremos que sea en público, que nos vea en Facebook, YouTube, que nos vea toda la gente o enfrente de la iglesia para ser súper santos y orar para esa persona. Pero durante todo el día no oramos por nadie. Y cuando oramos es porque nos está metiendo esa persona en un problema. Oramos para que Dios lo intervenga para que no nos meta el problema. O sea, no tenemos el hábito de interceder en oración por nadie. Recuerda que si el vecino tiene hijos y no son cristianos, ni él ni nosotros somos, tenemos que orar por sus hijos. Ese es el amor al prójimo. Vamos a orar por nuestros hijos, por nosotros, por el hermano, por todos. No podemos andar creyendo que ellos solos van a venir de la nada. Ahora, regresando a la palabra, ahora sí vamos directo, ya sabiendo quién es Judas. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Y nos tenemos que parar ahí. Lamentablemente voy a tener que darle un poquito más rapidito porque no nos queremos amanecer acá. Aunque sí quisiéramos, ¿no? Pero no. Judas no hereda el reino de Dios por parentesco a Jesús, sino por elección del Espíritu Santo. En Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Lo tuvieron 30 años. Vieron los 3 años de ministerio y no creyeron. Hasta que entendieron por medio del Espíritu Santo cuando él hizo las obras en la cruz. Ellos, Juan 7:5. Jesús dijo, he aquí mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre. Si tú te consideras hijo de Dios, de la familia de Jesús, de nuestro Padre Santo, de nuestro Salvador Jesucristo, tú te vas a reflejar a Él, vas a hacer tu voluntad. Y Jesús también dijo en una ocasión, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Solo aquellos los que son salvos. Solo aquellos espirituales. ¿Qué es espiritual? Espiritualoide, que creen todo. No, espiritual significa los que están llenos del Espíritu Santo, que entienden su palabra. Ellos son salvos. Y esos son la madre y los hermanos de Jesús. Jesús no vino, lamentablemente, a salvar a todos. Vino a salvar a todo aquel que crea en Él como su Salvador y, importante, su Señor. Porque muchos lo conocen. Los demonios saben quién es Jesús y lo conocen mejor que nosotros. Sin embargo, no creen en Él, no lo tienen como Salvador. Y miren dónde están. Señor, Señor, yo hice orfanatos, planté iglesias, todos los días di, oré, salí, bla, bla, bla. Apártate de aquí, te va a decir el Señor. Aunque me conocías, no me conocías. Yo no te conozco. No es solo nuestro Salvador, nuestro Señor. La salvación no es por herencia familiar. El creyente de cuna, solo hay uno en la palabra, Juan el Bautista. Es el único que cuando estaba en el embarazo ya estaba pataleando por saber que Jesús venía en el embarazo de María. Nadie viene a Cristo por herencia familiar. Si tú naciste de padre y madre cristianos reformados, si tus abuelos eran pastores pentecostales, y si tus primos y tíos son cristianos arminianos, eso no te garantiza que tus hijos sean creyentes. Ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y recibirlo como su Señor y Salvador. Esto no es de herencia. El hijo del pastor no es pastorcito ni salvito.
el pastorcito jovencito de 20, 15, 25, 30 años que ya predica en la iglesia, a lo mejor ni salvo es. ¿Por qué? Porque él aprendió lo que su papá hace. Aprendió y fue enseñado por su papá a predicar, a ser elocuente con las palabras. ¿Tendrá el don para predicar? Sí, no lo dudo, pero no es nacido de nuevo. Hay hijos del pastor que sí son pastores, pocos. Hay hijos de pastores que sí son creyentes, bastantes. Pero hay muchos que no son pastores y están ahí predicando herejías, y hay muchos que no son hijos de pastor, pero sin embargo el pastor es hijo de Dios y no debemos de juzgarlo por sus hijos. La palabra nos enseña que el pecado es individual. Si yo como padre peco y atropello a alguien por malicia, me meten a la cárcel, no a mi hija. Si mi hija atropella a alguien y la meten a la cárcel, no me meten a mí, la meten a ella. Así es esto. Si el hijo es creyente, no puedes decir que el papá tiene la culpa, que es, ni viceversa. Si no es creyente, no puedes decir que el papá tiene la culpa y no es creyente. No podemos ser rápidos en juzgar así, porque con la vara que juzgues serás juzgado. Nosotros tenemos que juzgar conforme a la Escritura, lo que dice la palabra, entendiendo. Por eso es importante no errar en lo que estás estudiando. Si tú erras, estás juzgando y serás juzgado con esa misma vara. Tú no puedes juzgar más que si estás lleno del Espíritu Santo, tienes la llenura de Él, el conocimiento adecuado para que puedas juzgar debidamente. Es delicado, eso es lo que me refería al inicio, que esto es de vida o muerte. Porque en un juicio así puedes mandar al infierno a alguien y ese se puede perder por el resto de la eternidad, por no creer en la palabra, porque tú lo hiciste tropezar, juzgándolo de una manera que se humilló, que se sintió tan mal que nunca lo pudo superar y emocionalmente se perdió. La esposa del pastor no es pastora. Eso no enseñamos en la iglesia. No está en ningún lado de la Escritura. No existen las pastoras. Y por ser esposa del pastor no significa que es pastora. La iglesia no es un negocio familiar. Si el Señor llama al hijo y llama al padre y al abuelo, gloria al Señor. Pero si no lo llamó y es una iglesia mediana, una iglesia pequeña, y ves que el hijo anda en drogas, anda vendiendo drogas, consumando drogas, porque pues aquí en México abundan, y lo quieres dejar para que se tome control, porque el abuelo ya murió y el papá ya casi muere por edad, y pues ¿quién se lo va a quedar? Ni modo que se lo dé a un pastor de verdad, mejor que siga el negocio ahí para que mantenga a su madre y a las hermanas. No, para nada, esto no es un negocio, esta no es una empresa, es la iglesia del Señor Jesucristo. No vamos a tratar a la iglesia de Cristo como una empresa, ni como mucho menos un negocio familiar. Si tú eras incrédulo, un ejemplo, yo era incrédulo y me casé con mi esposa y era incrédula y tenemos hijos incrédulos, y por la misericordia de Dios yo vengo a Cristo. Eso no garantiza que mi esposa y mis hijos vengan a Cristo. Yo le reviento esa burbuja. Mi esposa es santificada a través de mi creencia, no porque yo sea bueno, sino Dios así lo estipula en su palabra, no los hijos. Son santificados en el sentido de que si yo soy cristiano de verdad, les voy a predicar el evangelio, voy a vivir como cristiano, los voy a persuadir en amor, voy a estar en oración y muy probablemente si vengan a los pies de Cristo. Pero no porque reciba la tía el cristianismo de Cristo significa que ya todos tus primos se salvaron. No, tenemos que seguir la obra. No podemos aflojar. Esto no se trata de una fórmula mágica. No te preocupes, también hay buenas noticias. Por favor, el Señor es quien elige, no nosotros. Nosotros no podemos decir aquel que atropelló es malo, que se va al infierno, o aquel que está bien chula es mi hija, que se salve. Nosotros no somos Dios para elegir. Él ve el corazón y elige conforme a lo que Él quiere. Eso es buena noticia, porque Dios es bueno y quiere que todos se salven. Nosotros, si fuéramos Dios, en palabra dijéramos que se salven todos, pero queremos darle cuello a todos. Gracias a Dios que no somos Dios. Jesús, al inicio, no recibió nada del apoyo de su familia. Aun cuando el ángel se le mostró, aún naciendo el Espíritu Santo con María y teniendo a José,
no recibió apoyo los 30 años. Posiblemente José habrá muerto, requerido por Dios. No dice la palabra, estamos asumiendo, para que no pongan palabras en mi boca. Simplemente pensamos que ya estaba muerto José. José era carpintero, le enseñó a Jesús. Jesús hasta los 30 años alrededor estuvo trabajando de carpintero artesanal para mantener a su madre María y a sus hermanos pequeños. 4 hermanos y 2 hermanas mínimo. Imagínate, Jesús tuvo que trabajar desde que cuando José ya lo enseñó hasta que José se va, y tuvo que enseñar a sus otros 2 hermanos que venían para que todos ahí aprendieran la profesión antes de aprender otra cosa, porque si no, no podían sobrevivir. Entonces Jesús toda la vida tuvo que trabajar duro en lo material, en lo secular, y toda la vida no le creyeron, ni en lo espiritual. Cuando Jesús decide dejar el trabajo, dejar a la familia e irse al llamado de Dios, al ministerio que tenía, no le creyeron, no tenía apoyo. Aún cuando él estaba predicando, venía su madre y sus hermanos: "Hey, bajen a este loco que anda haciendo ya avergonzándonos, ya está perdiendo las canicas". Así lo pensaban los días. No esperen nada de nosotros. No esperen, por favor, no se hagan la víctima. Sé porque yo no sé por qué me tratan a mí así, por qué me va a mí así, porque si a Jesús le fue, a nosotros no seremos la excepción. No debemos jamás victimizarnos, por favor, hermanitos. Tenemos que ser hermanos en Cristo, no hermanos fructíferos que nos lleva todas las olas para allá y para acá. No, hermanos, por favor. Pero hay buenas noticias, por favor. En Hechos 1:4, ahí sí vamos a ir a la palabra. Hermanos, yo tengo la escritura aquí, pero la estoy viendo en ambos para más rápido, porque si no, aquí nos podemos pasar el resto y es valiosísimo lo que tenemos que hacer todos, ¿no? En Hechos 1:4 dice, para la gloria de Dios: "Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre". Ay, no, perdón, ese es el 4, es 14, 1:14. "Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos". Para la familia del Evangelio, para nuestros familiares, el Evangelio es una locura. Pero ten fe y esperanzas. Y Jesús al final, en Hechos 1:14, dice que su madre María y todos sus hermanos creyeron. Nosotros, como el criminal de la cruz, si nuestro hijo, nuestro cónyuge, nuestro madre, padre, no quiere creer en 10, 20, 30 años, 40, el Señor sigue trabajando en él. Y puede ser que cuando esté en la cruz, en su cama, muriendo de cáncer, de algún accidente, enfermedad, a los 80 años, 50, la edad que sea, puede ser que ahí el Señor ya lo rescate. No podemos darnos de vencido. Que mi tío es bien enfadoso y yo ya me tiene loco y ya no le voy a decir jamás porque siempre me humilla y me trata como piso y ay, Dios mío santo, quisiera darle así con el cuello, pero no. Hasta que nos fallezca el tío, tenemos que seguirle predicando en amor. Aquí cuidado, no hostigarlo, no enfadarlo y no darle bibliazos. Tenemos que darle amor, predicarle el Evangelio en amor. Tenemos que hacer que él diga: ay, Dios mío santo, a ti te pasan cosas y esto y aquello y te veo con tanta paz, yo quisiera eso. No estarle jode tirándole indirectas, por favor, porque no va a venir. Y todo eso se nos va. El Señor está escribiendo todo, Entonces, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, va a salir en esos libros que dicen que hay, y va a salir todo. Hermano de Jacob, continuando con la palabra, dice en Judas, y hermano de Jacobo. En Gálatas 2:9, Gálatas 2:9a, dice: "Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, el apóstol Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí, a Pablo y a Bernabé la diestra en la señal de compañerismo. En Gálatas 2:9 está hablando Pablo y decía Pablo que eran muy importantes para la iglesia primitiva, para la iglesia fundadora de Jerusalén, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos eran pilares de la iglesia. ¿Y cómo sabemos cuál Jacobo? Porque hay Jacobo el mayor, que es el hermano del apóstol Juan. Él fue el primer mártir en el año 44, ejecutado, decapitado por Herodes Agripa. Por lo tanto, ese Jacobo ya no estaba. Cuando Pablo está hablando aquí, ya pasó ese tiempo de que fue decapitado aquel Jacobo. Estamos hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, porque ya había resucitado todo el proceso. El libro de Hechos, hermanos, estamos hablando de lapsos de tiempo. No es como una historia línea directa, de aquí en un año se vino todo. Estamos hablando que se brincan meses, días, años y es un transcurso grande. Y aquí nos está enseñando que ya Pablo estaba en el ministerio y sabía quiénes estaban en la iglesia de Jerusalén. No buscamos la grandeza y la aprobación del hombre. Así como Judas nunca buscó ser de los grandes, nunca buscó ser fariseo, nunca buscó su beneficio propio y nunca buscó agradar al hombre. Siempre fue fiel a la predicación y siempre fue fiel con lo que le dieron. Fue contento con todo lo que pasaba en su vida. Si ahorita, hermano o hermana, te sientes ofendido porque no tienes conocimiento suficiente, Dios te lo va a dar, te quiere dar eso. Si ahorita, hermana o hermano, tienes demasiado conocimiento y crees que lo que digo es como para bebés, quita esa arrogancia. Dios te dio ese conocimiento para que lo uses no para tu beneficio, no para que saques ventajas y hagas mega iglesias. Es para que prediques la palabra con honestidad, con integridad a todos lados y discipules a los demás. Dios en este momento nos da, si tienes techo, dale la gloria a Dios. Si vives en los lugares caros de los ricos, dale la gloria a Dios. Si vives en los pobres, dale la gloria a Dios. Si no tienes casa, dale la gloria a Dios. Si tienes varias casas, dale la gloria a Dios. Debes de estar contento con lo que Dios te da, agradecido en lo espiritual y en lo secular. No tratamos de charolear de que ahora somos hijos de Dios a través de Jesucristo y ahora todo el mundo nos pertenece. Nosotros lo vamos a gobernar. Quiten a todos esos gobernantes corruptos porque nosotros sabemos más que todos y nos merecemos todos porque somos hijos del Dios. ¿Acaso eso es lo que decía y enseñaba Dios? ¿O Jesucristo? Sé contento con lo que tenemos, más no conformista. Trabaja duro, más no duro de más. Tiene que haber un equilibrio siempre, un equilibrio en todo. Buscamos hacer su voluntad, ser imagen. ¿Y qué es su voluntad? Si nos llaman cristianos, ¿qué crees que significa la palabra cristiano? Significa mini Cristos, miniaturas en Cristo, una imagen de Cristo en chiquito, unos cristitos caminando. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo, hermanos, no a Jesús. No me malinterpreten. Jesús, no el que escribió en los evangelios. Jesús el Cristo, el que escribió toda la palabra. Jesús el Cristo, el resucitado. Porque hay muchos que van a decir, no, es que tenemos que parecernos a Jesús. Jesús hacía esto, Jesús decía esto, Jesús iba para acá, Jesús, ¿y tú por qué no te haces como Jesús y dices que es cristiano? Ah, bueno, pues Jesús también dijo, no vivas en la casa, yo no tengo dónde dormir, duermo allá en el parque de la amistad, porque no tengo casa, soy Jesús. Y la lista, si quieren, está larga, pero pues está de más hablar. No importa nuestras limitantes, por amor de Dios, todos somos limitantes. No, que a mí me duele mucho la espalda, que yo no puedo salir al sol, que yo no puedo caminar, que yo estoy mucho trabajo, que yo soy la figura de la casa y tengo que mantener a 10 personas y no me alcanza para lo demás, que yo soy un bebé, que apenas salgo caminando y me roban, o que yo no tengo palabra, o que yo soy mujer y me violan, o que yo soy hombre y me secuestran. No, hermano, no te pongas limitaciones. Si ustedes están aquí, no es casualidad. Es el Señor te trajo, te capacitó, te dio dones y con lo que tienes, Él exige que le des cuentas. A uno les dio 10 talentos, a otros 5 y a uno 1. Esos talentos no son solo para ti,
son para que ames al prójimo que dices que amas. ¿Cómo lo vas a amar con tus dones y talentos? ¿Guardándolo allá abajo de la mesa el don? Ahora sí, nos vamos a ir más rapidito porque el tiempo nos está premiando. Vamos a ver el resto de lo que dice la palabra. Vamos a ver 3 características que testifican a qué familia pertenecemos. 3 características que testifican a qué familia pertenecemos. La 1 va a ser santificados, la 2 llamados y la 3 guardados. Y los vamos a ver. La 1 dice santificados. No se refiere a la santificación progresiva en nuestra vida. En palabras, santificación es de que ya recibas a Cristo, crees en Él y poco a poco con 10 años, 20 años, unas semanas, 30 años de vida vas siendo santificado para crecer. Eso no está diciendo. Lo que se refiere a santificado es estar apartados para la salvación. Esta salvación sucedió desde antes de la fundación de la tierra. Ya Dios nos eligió. Esto tiene que ver con la santificación eterna pasada. Rayos, ahora qué rollos. Sencillo, palabras claras. Primero les digo la palabra, vamos a la palabra y ahorita les digo con palabras sencillas que acabo de decir. Vámonos a Efesios 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ok, vamos más palabra para que tengamos una idea más clara. Romanos 1:7a. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Vámonos al Antiguo Testamento para que luego no me estén diciendo que en el Antiguo no dice nada y no lo tocamos. Sí, iremos estudiando. Ahorita vamos, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie sus virtudes de aquel que nos llamó. Esta es la doctrina de la predestinación de la elección de Dios. No se puede perder la salvación. No vivimos con miedo de perder la salvación. ¿Por qué? Dios nos eligió desde antes de la creación de la tierra. Él ya nos conocía desde antes de que naciéramos aquí y Él ya nos había elegido para su salvación y Él nos va a guardar la salvación. Él nos llamó y Él nos eligió. Por lo tanto, no puede nada ni nadie quitarnos la salvación perfecta que Él hizo. Dios es un rey y cuando un rey, un presidente pone un decreto, se cumple sí o sí. Si tú eres súbdito y rompes el decreto, el pago del decreto, hay consecuencias. El rey puede decir, el decreto, si tú pecas, el pago del pecado es muerte. Ese es un decreto. Y no hay negociación. Y lo puso el Rey de Reyes, el Dios eterno. Por lo tanto, si Él puso un decreto, eres salvo desde antes de la creación de la tierra, salud, eres salvo. Es un decreto, nadie lo va a poder revocar más que Él, pero Él no lo va a hacer porque ya lo decretó. Eso es decretar. No lo místico, mágico, maravilloso que andas decretando. Decreto que quiero la camioneta roja, decreto que quiero una casa con playas. Eso no es decretar. Eso es desear. Si lo deseas, pues trabaja y cómpratelo. Número 2, llamados. Dios se encarga
de que la persona sea llamada poderosamente por el Espíritu Santo de Dios, por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Qué rayos dije? Sencillo, con palabras sencillas. Por ello es importante evangelizar. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y si nosotros no obedecemos la gran comisión, estamos en rebeldía. Somos llamados, y Dios puso a la iglesia para que aquellos llamados sean traídos por el Espíritu Santo cuando escuchen la palabra de Dios. Nosotros debemos llevar a cabo la gran comisión, que es ir a predicar el Evangelio a todos los confines de la tierra, uno por uno, a todas las iglesias, a todos los individuales, a todo el mundo, porque nosotros no sabemos quién es salvo. Nuestra labor es no ser rebelde y obedecer. Cuando nosotros les prediquemos la sana doctrina del Evangelio correctamente, no erróneo, el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento del corazón y lo va a traer a sus pies. Mientras tanto, olvídate. Dile lo que quieras, convéncelo, manipúlalo, manéjalo, dile sin fin de historietas y argumentos. No va a venir si no le predicas la Escritura y si no es elegido por Dios. El Espíritu Santo hace todo ello, Dios lo hace. Este llamado va ligado a los escogidos por Dios y llamados hacia Dios. Y para que no me crean a mí, vamos a la palabra. Digo, créanme a mí, por favor, porque yo ya no quiero, estoy harto de estar en todos esos lugares donde el Señor no quería que estuvieran. Yo quiero estar con Él, por su misericordia y gracia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él nos eligió. Vamos a corroborarlo. Hechos 16:14. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Romanos 9:30, Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Pregunta retórica. ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Los llamados, no ocupas ser fariseo o no ocupas ser un neófito. Los llamados, Dios los va a sacar de los fariseos y de los neófitos, de los judíos, de la raza de sangre, de los gentiles, de la raza de los humanos. El llamado ya lo ha puesto Dios en la eternidad. Es nuestra labor ser obediente a Él, no hacer el papel de Dios ni del Espíritu Santo, hacer lo que la Escritura nos dice que hagamos. El Espíritu Santo nos regenera primero, nos hace nacer de nuevo, nos da un corazón de carne sensible para escuchar la palabra. El Espíritu Santo es quien nos hace entender y creer en Cristo y su Evangelio. Para que nosotros podamos escuchar entender el Evangelio, alguien que antes de haber nacido nosotros o alguien que no ha nacido, todos nacimos muertos en nuestros pecados y delitos. No hay nadie bueno aquí en la tierra. Yo no puedo en mis pecados y delitos decir que soy bueno y yo solo decidí creer en Cristo, aquel que dicen por allá. No funciona así. Eso es una vil mentira. El Señor te da el entendimiento, el Señor te da el corazón, el Señor te da la fe. Es un don de Dios la fe. Y Él la da. Él hace la obra completa. Existe una mentira popular en el mundo que dice que somos buena gente por nuestras obras y que nosotros decidimos escoger
creer en Cristo. Eso nos enseña la televisión, las redes sociales, la radio, los hermanos, el mundo completo. Todo, tú eres bueno, pero yo no soy como aquellos que están en la guerra de Israel o en la guerra de Jalisco. No, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo me porto bien, leo la escritura, creo en Jesús, yo soy bueno. No hay uno solo bueno. No hay uno solo bueno. Sin embargo, el verdadero creyente en Cristo sabemos que no somos buenos. Somos malos, que no merecemos la salvación, no merecemos su gracia, pero estamos aquí porque Él así quiso. ¿Por qué? ¿Qué vio? No sé, y no me preguntes qué vio en mí, por favor. Nada bueno ha de haber visto en mí, pero estoy sumamente agradecido porque estoy acá. Más reconocemos que somos llamados por la justicia de Jesucristo. Nosotros sabemos que ahora somos santos y Dios nos ve justos por la justicia de Jesucristo en nosotros, la doble imputación. Jesús era justo y en su justicia la aplicó a nosotros y Él tomó nuestros castigos, la ira del Señor. Él fue nuestro propiciatorio para apaciguar la ira de Dios y Él tomó toda esa ira, se despojó de su justicia en ese momento para ser pecador y recibirla, pero nunca la perdió porque Él es Dios. En su eternidad Él sigue siendo justo y nos aplicó nuestra justicia a nosotros, de Él, para no recibir esa ira, sino recibir la eterna privilegio de conocer a Dios y estar en el paraíso con Él por la eternidad. Tacha y remacha. Punto número 3. Y nos vamos rapidito, mis hermanos. Guardados en Jesucristo. Guardados por Cristo, guardados mediante en Cristo y guardados para Cristo. No podemos ser guardados porque me escondí aquí y no me dispararon allá. No podemos ser guardados porque yo creí y leo la palabra. No. Guardados por Cristo, en Cristo y para Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el Israel espiritual, la novia, la elegida de Jesucristo. Él es nuestra cabeza federal y nosotros el cuerpo ministerial. Estamos guardados por su cabeza. Jesucristo nos está guardando hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra, hasta que el día que Él sabe cuándo moriremos, cada uno de nosotros seremos expirados. Él nos está guardando hasta ese preciso día. No vamos a morir antes, no vamos a morir después. No es que me fui en un lugar con unas gentes que no debía, si no es la voluntad de Dios, porque ese no es su tiempo, no voy a morir. Sin embargo, me voy caminando por el freeway con los ojos cerrados a ver si me atropellan. Acá soy inmortal, el Señor. Ahí era tu día, ahí vas a morir. Tenemos que guardar nuestra guardación, tenemos que guardar nuestro corazón. No podemos ser rebeldes. Salvo siempre salvo no significa que puedo practicar el pecado, no significa que yo puedo hacer lo que sea, lo que quiera, o que significa que yo voy a andar allá con la sierra de Chihuahua y no va a pasar nada. No, tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser como una víbora, astutos y mansos, prudentes como la paloma. Primera de Pedro 1:5. Ya vamos a terminar, chicos. Primero de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué rayos? Vamos con otro. Vamos con Juan. Juan es más amoroso, el apóstol del amor. A ver qué dice, porque Pedro después como que no sé qué onda. Por si acaso. Juan 10, del 27 al 30. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Bendito Dios, guardados en Dios,
guardados en Cristo, no temáis. Versículo número 2 de Judas. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Lo más importante no es cómo saludas, es cómo vives. Aquí es un saludo a la iglesia de Cristo. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, en ningún lado vas a encontrar que diga Dios te bendiga, iglesia, o bendiciones, iglesia. No importa si dices buenos días, buenas tardes, no importa si dices la paz del Señor, o Dios esté con vos, o bendiciones, o Dios te bendiga, o gracia y paz y amor. No importa. Lo importante es, bueno, de hecho sí importa, pero ahorita en el punto no importa. Ahorita lo que importa es tu comportamiento. Tú no puedes llegar saludando la paz y gracia y el amor de Jesucristo y eres una mujer y traes el escote por acá y pues está la casualidad que estás bien como Sinaloa, así con muchas curvas, con ropa, mallas, bien así, saliendo del gimnasio y metiéndote a la iglesia. No puedes llegar dando saludos, glorificando a Dios si vienes de una manera inapropiada. Tú, varón, no puedes llegar diciendo, ¿sabes qué? El gallo de la esquina me calentó la sangre y hoy ya vengo diciendo groserías. Pero la paz del Señor, pero tú eres una bola de... Allá es una bola de aquella. No puedes. ¿Cómo? No es cómo saludas, es cómo vives. Ahora, sí es importante el saludo, porque el saludo dice qué es lo que tenemos en el corazón. De la boca emana lo que está en el corazón. Cuando tú llegas a una casa, a un lugar, una iglesia, donde sea, y saludas, ¿cómo estás? ¿Por qué preguntamos cómo estás? Aquí hay una doble. La mayoría de las veces preguntamos cómo estás porque nos importa cómo estás. Otras veces preguntamos cómo estás porque queremos escuchar que diga que está peor que nosotros, para sentirnos mejor. Pero preguntamos cómo estás porque nosotros como hijos de Dios queremos saber en qué podemos ayudar. Sin embargo, si nosotros decimos la paz del Señor, vengo en triunfo, vengo en misericordia, paz y amor, bien feliz, especifica, porque en cuanto te sientes y platiques 20 minutos, tu lenguaje corporal y tus palabras no van a concordar con lo que acabas de decir, y eso se llama hipocresía. Por el amor de Dios, es un pecado y es una mentira. Cosas tan pequeñas, uno tropieza a diario y no carga su cruz diariamente porque hacemos pecados por omisión y fingimos cosas que no son. Sí tenemos el gozo del Señor, sí tenemos felicidad, sí, no siempre. Hay veces que estamos tristes por alguna razón. Yo estoy triste por toda la muerte que está pasando. El otro día fui al cine y miré una película del Holocausto y Dios mío santo, nomás porque mataron a una niña casi me caigo, me muero de tristeza. ¿Por qué? Porque tengo 5 hijas y me imaginé que una de ellas era ella y me dolió lo más profundo del mundo y duré semanas para superarlo, y era una película, pero sé que fue vida real. Entonces yo no puedo llegar a decir sí, todo está bien. La verdad es que si estoy batallando con un ser querido, una hermana en Cristo, o lo que sea, yo puedo decir, pues sí tengo gozo en el Señor, pero la verdad es que me siento un poco triste porque mi hija, mi hermana está allá, sabrá Dios, como bla, bla, bla. Seamos honestos. Cuando saludemos, no tenemos que impresionar a nadie, solo ser honestos con Dios. Sí, tenemos que mostrar el gozo. No podemos ser cristianos de que yo siempre soy la víctima y me duele todo, ya no quiero vivir, ya quiero que venga Jesucristo, Maranata, mi Señor Jesús. No, por el amor de Dios. Nada, llénate de la llenura del Espíritu Santo para que veas que si transforma corazones y das testimonio de que sí lo hace. El saludo nos debe recordar que es por gracia y no por obras. El saludo tiene que recordarnos que Dios hizo todo por nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Él nos amó primero, ahora lo amamos y Él nos salvó. Eso nos tiene que recordar el saludo, de quiénes somos. Para terminar, hermanos, Efesios 2, 5, 6. Efesios 2, 5 y 6. Aún estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, hermana, nosotros, la única manera de disfrutar esa gracia del que el Señor ofrece, de ser santificados, llamados, guardados y de poder saludar con gozo y de poder vivir una vida así en plenitud, tranquila, lo más que se pueda, más en estos tiempos tan difíciles, es nacer de nuevo en Cristo. Y yo no sé si tú tienes el llamado o no. Yo no soy Dios. Mi labor es predicarte el Evangelio y te estoy diciendo que el Evangelio es la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. Si tú puedes creer que Jesucristo vino a la tierra y que recibió todo el pecado de Dios y toda la ira y fue muerto por ello y resucitó al tercer día, y crees en Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y le obedeces, lo buscas, te llenas de Él, eres fiel a Él, obedeciéndolo, conociéndolo en verdad, entonces, hermano, hermana, tu corazón nace de nuevo y puedes disfrutar de todo esto que hemos enseñado hoy, de ser santificados, llamados y guardados, y saludar con gozo por todos lados. Amado Dios, Padre Santo, gracias porque tu misericordia es eterna. Te damos la gloria, digno solamente tú eres de recibirla, y te glorificamos porque sin ti no podríamos decir ello. Gracias, Padre, porque no merecíamos ser llamados, santificados, guardados, pero así tú lo quisiste. Síguenos dando ese entendimiento, Padre, para no solo transformar nuestras vidas, porque es bueno, buenísimo, por favor, sí, que siga, pero, Padre, también para amar al prójimo, para hacer un canal de transmisión de bendición al prójimo, y no solo a nuestros seres queridos o al más inmediato, sino a todos aquellos millones de personas que andan por todos lados, para que ellos también puedan experimentar tu amor, tu gozo, tu felicidad, tu libertad, tu plenitud, y conocerte y tener vida eterna a tu lado, y evitar el castigo, pero no lo hacemos por ello. Amado Dios, te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.